Ya comienza Tu Consultorio Podcast. Así es, ya comienza Tu Consultorio Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es la fórmula magistral y la dermatología. Pero antes de ello, como siempre, presentando a todo el equipo de la 96.9 FM en Tu Consultorio Podcast. Recuerda que también estamos a través de diferentes plataformas en Twitch, en YouTube, en TikTok y en Instagram como @laradiopodcast. Recuerda también que en la producción nos acompaña Alberto Berford, Roseliano Díaz Arias y José Francisco Carvajal. En el operador de audio está Pablo Berford, operador de video Difrey Alejandro. Y quienes habla, Daniela J. Salas, Colegio Nacional de Periodistas 22.768, certificado de locución 52.991. ¿Han escuchado que existen alternativas para diferentes tratamientos o medicamentos que pueden ser preparados según la demanda del paciente, pero también indicado por un médico especialista? Se trata de las fórmulas magistrales. ¿La han utilizado alguna vez? Justamente a través de mi cuenta @Daniela J. Salas hice una encuesta si conocen las fórmulas magistrales. Justamente el 60% nos han indicado que no, y el 40% nos ha dicho que sí las conoce. Entonces, ante esta preocupación, queremos mostrarles a ustedes de qué se trata y cómo le pueden servir en su día a día. Hoy nos acompaña Ingrid Rivera, quien es médico dermatólogo y además trabaja con fórmulas magistrales en el día a día, y también Omar Carmona, farmacéutico encargado de preparar estas fórmulas magistrales. Un gusto recibirlos y bienvenidos. Gracias por la invitación. El gusto es mío, Daniela. Bueno, y también estamos conectados a través de mi cuenta @Daniela J. Salas en Instagram, en live, y ahí pueden escribir, pueden hacernos las preguntas, pueden participar y pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 0412-724-9527. Vamos a hablar un poco porque ante esta encuesta que lo hicimos con mis seguidores y que están dentro de nuestra comunidad, nos han dicho que no conocen mucho las fórmulas magistrales. Ingrid, vamos a empezar contigo como médico y tu preocupación de ayudar a los pacientes con respecto a estos tratamientos que son individuales para muchos de ellos. ¿Por qué pensar en fórmulas magistrales hoy en día? Bueno, para el dermatólogo, aunque para varios médicos, es importante la formulación magistral, ya que nos permite tener acceso a productos que quizás no estén ahorita en el mercado, o que de repente, por ejemplo, esté alguno, pero con la concentración más elevada o más baja de lo que tú necesitas realmente para ese paciente. Entonces nos valemos de las fórmulas magistrales para obtener ese producto diferente al que podemos conseguir ya patentado. Patentado decimos ya el que viene de un laboratorio hecho. En cambio, este se hace magistralmente, o sea, se hace en un laboratorio, en la farmacia, y allí ya se le dispensa al paciente. Por supuesto, vemos entonces cómo nos adaptamos día a día, porque a veces decimos, bueno, pero si ya está hecho, ¿por qué no compro el que ya está en la farmacia? Pero resulta de que de repente yo necesito un tratamiento para la piel que no está tan adaptado al que ya está en farmacia. Entonces, ¿cuál es este reto que les supone a ustedes para preparar estas fórmulas? Bueno, empezando, podemos decir que una fórmula magistral es un tratamiento individualizado, como mencionó la doctora Ingrid aquí. El médico es el que se encarga de prescribirla y bueno, es el farmacéutico o alguien bajo la supervisión de el que la elabora, ¿no? La ventaja que da una fórmula magistral en ocasiones respecto a los productos industrializados, podemos ver que a veces hay productos que son mucho más costosos, ¿no? Con respecto a una fórmula magistral. Entonces esto facilita a aquellos pacientes que no pueden adquirir el producto, digamos, industrializado, más costoso, tener una alternativa para cumplir su tratamiento. También a veces es un reto preparar cosas a nivel magistral cuando no tienes, digamos, las ventajas de la parte industrial, ¿no? Materias primas, procesos, equipos. Pero bueno, esa es la magia del farmacéutico ahí. Bueno, la magia del farmacéutico combinado con los especialistas de la medicina, y que además en este caso vemos cómo la dermatología se conjuga muy bien con estas fórmulas magistrales, empezando, por ejemplo, desde los protectores solares. Nos dicen todos los días en redes, en televisión, en radio, utiliza protector solar.
Pero a veces decimos, ajá, pero ¿qué protector solar utilizo? O yo tengo la piel demasiado grasa o muy seca, o mira, no me gusta cómo me queda este protector porque de verdad siento que me queda un poco pegostoso y me siento extraño durante todo el día. ¿Las fórmulas magistrales pueden ser una solución para esto? Sí, bueno, allí lo que tenemos que saber es cuál es nuestro tipo de piel, que pues les adelanto que son 4. Uno puede tener la piel normal, seca, grasa y mixta. Mixta significa que como que en el centro, en la zona T, es grasa y luego es seca. Eso es lo primero que tenemos que saber para luego elegir la forma farmacéutica. Eso significa si voy a elegir un gel, si es grasa, elijo un gel. Si es seca, elijo una crema. En términos generales, porque luego de allí comienzan a haber una cantidad, gel, crema, fluido, toque seco, muchos nombrecitos que tenemos que ver. ¿Qué pasa con la fórmula magistral cuando yo la indico para protección solar? Hay muchas, aunque no lo creas y suena raro, pero hay muchos activos que son protectores solares y pueden dar alergia. Incluso pueden dar alergia justo con el sol. Entonces es frecuente y es un problema porque la mayoría de los protectores ya industrializados tienen muchas combinaciones. Allí, en esos casos, me sirve muchísimo la fórmula magistral porque es más simple y también podemos dirigir más qué es lo que puede contener. Podemos hacerla solo física, podemos combinarla con química y la cantidad de excipientes que se les coloca es mucho menor. Eso es tanto una ventaja como una desventaja. Claro, pero además es una muy buena noticia, además algunos tips que muchas no conocíamos, porque me incluyo. No sabía que muchas personas podrían hacer de repente alergia a algunos componentes del protector solar y que además es algo que conseguimos fácilmente en los anaqueles de diferentes grandes farmacias, pero qué difícil que pueda ser alérgico a algún componente de ellos. Sí, y luego es complicado saber a cuál eres alérgica. Entonces allí la mejor y la solución que yo he conseguido con muchos pacientes justamente es la formulación magistral. Perfecto. Ahora, con respecto a determinar las alergias y hacer esta fórmula magistral, allí pueden combinar mucho también la necesidad del paciente. Sabemos que ya viene un récipe también preestablecido con muchos pacientes, pero yo puedo llegar y pedir una fórmula magistral sin ir al dermatólogo y decir, mira, yo quiero un protector solar con estas características. ¿Se me puede hacer? Sí, no hay problema. Más que todo, cuando hablamos de fórmulas magistrales, estamos hablando como tal de un medicamento en todo lo que es en el sentido legal, ¿no? Su gran gama, o sea, extenso, muy extenso. Sí, entonces todo lo que es una fórmula magistral al fin y al cabo es un medicamento, ¿no? Con respecto al protector solar, al menos aquí en la legislación venezolana, por lo menos en la estadounidense, los protectores solares son considerados un medicamento. Los momentos aquí no. Entonces vendría siendo algo más de uso cosmético, ¿no? En ese caso, cualquiera que se acerque a una farmacia y que cuente con una recetura, que es lo importante, porque si no hay una recetura no hay fórmula magistral ahí, que quiere un protector solar, dependiendo de las preferencias del paciente, que a veces en el 80% de los casos se cumplen con ellas, hay veces que se imposibiliza, son como complicados. Si él, digamos, demanda uno en gel o uno en crema, haciendo, digamos, una anamnesis necesaria para ver cuáles son los requerimientos de su tipo de piel, accedemos si quiere una forma u otra. Claro, nombro el protector solar porque además venimos de una campaña de la prevención del cáncer de piel y es bastante oportuno, ya que estamos hablando de fórmulas magistrales, cómo lograr protegernos del sol, de las luces en general, porque a veces decimos, bueno, pero yo no me expongo al sol, así que yo no tengo que utilizar protector solar, entonces no entro dentro de esta categoría. Pero bueno, ¿esto qué tan mito realidad es? No, si viven en Venezuela, ya necesitan. O sea, nada más con vivir aquí en Venezuela, estamos en el trópico, ya está listo. Directo. Ahora, ¿qué tanto necesitan? Eso puede variar. O sea, si tu trabajo es al aire libre, puede variar. Por ejemplo, aquí en la radio estamos bien oscuros. Quizás aquí no tanto, pero si nada más hubiésemos esas cortinas, ya necesitáramos todo protector solar porque entra la luz y hace un efecto invernadero. Rebota en el piso, en la pared y en el techo. Entonces igual necesitamos luz. Es muy raro la persona. Aquí en Venezuela no consideraríamos a nadie exento del protector solar. Con respecto al protector solar, muchas veces decimos, como está también dentro de la gama cosmética, pero que nos cuida de la salud, muchas veces queremos incorporarle algo. Por ejemplo, color.
yo quiero aplicarme protector solar y no maquillarme, pero que me dé una ayudadita, me ayude un poco a mi apariencia física, por lo menos en la parte facial. ¿Esto se puede lograr? Mire, realmente sí, no hay impedimento para tal, pero es complicado a veces llegar con los tonos. Y más que el color, es el poder cubriente que tiene, digamos, los pigmentos. Entonces, magistralmente es un reto. Un gran reto. Sí, complicado colocarle color. Sin embargo, se ven receturas que lo hacen, ¿no? Si quiero un protector con solar con color, lo ideal siempre es como primero ver qué opciones hay a nivel, digamos, de anaquel, industrial, y bueno, ir probando, porque más allá de que cuál es el mejor protector solar, realmente tienes que buscar el que se adapte a ti, el que más te guste a ti. Ese es el mejor, sin duda. Es que incluso las marcas ya industrializadas no tienen gran variedad de colores. Lo máximo que tendrán son 3 colores. A diferencia de si tú vas a comprar maquillaje. Claro. En maquillaje no solamente consideran el color de la piel, es decir, el tono, sino después viene el subtono. Que las que saben de maquillaje saben de lo que hablo, que si es azulado, rosado, bueno, eso es otro mundo. Entonces realmente un protector solar puede tener un tono que te ayuda a unificar el color, más que te logre maquillar perfectamente, probablemente vas a necesitar un maquillaje adicional, si quieres la perfección. Y también tiene que ver con la complejidad, ¿no? Entre más cosas le coloco un protector solar, evidentemente eso también me altera la capacidad que tienen los filtros digamos, de protegernos de la luz. Entonces ahí tengo que jugar. ¿Qué prefiero? ¿Que sea el mejor color con el mejor subtono o un protector solar eficiente que me proteja de la radiación solar? Pero esto es bastante interesante porque a veces queremos muchas cosas o esperamos muchas cosas, pero en la práctica, ¿qué tan realista puede ser o qué beneficios me va a dar aplicarle color, buscar tonos, buscar esta perfección a la hora de tenerlo y cuánto me va a durar? Porque este tipo de protector solar con color lo tengo que también retocar. Igualmente lo tienes que retocar. Realmente yo sí le encuentro una utilidad en las mujeres, ya que probablemente si ese día no necesitas la perfección del maquillaje, con un protector solar, con algún pigmento ya te va a ayudar. Ahora, si necesitas estar muy bien maquillada, como tú en televisión, Daniela, sí vas a necesitar ponerte tu protector y encima otro maquillaje que te haga ver perfectamente bien. Ingrid, pero por ejemplo, yo tengo una base que dice que tiene factor de protector solar. Ajá. Yo tengo que combinarme con otro protector solar, esta base que ya tiene, o Sí. con esa ya es suficiente. Sí, así como decimos que el protector solar no logra hacer un buen maquillaje, un maquillaje con protector solar no logra ser un buen protector solar. Claro. Simplemente tiene algo de protección solar que es chévere, porque también te aporta, pero no podemos considerar que ese maquillaje con protector solar es ya un protector solar. Bueno, esto es un tips para que agarren por allí, porque a veces pensamos que solamente con lo que nos aplicamos es suficiente y estamos perfectos, estamos 20 puntos, pero resulta de que no lo estamos haciendo tan bien y por eso es importante la guía de los especialistas. Vamos a ver en la próxima parte, además de los protectores solares con color, cuáles son las fórmulas de repente más complicadas de realizar o cuáles son las más ideales que podemos tener para cada uno de nosotros, porque dicen que cada persona es un universo, entonces fórmulas magistrales para cada uno de nosotros. Sí, Perfecto. Vamos a irnos a la pausa. Ingrid Rivera nos seguirá acompañando, médico dermatólogo. Además nos está acompañando Omar Carmona, farmacéutico encargado de mezclar toda esta gran gama de productos, de medicamentos para ayudarnos a mejorar nuestra salud. Recuerda que estamos también conectados con ustedes por la 96.9 FM, que en este momento van a escuchar muy buena música y además en las diferentes plataformas a través de @laradiopodcast. En nuestro espacio, tu consultorio podcast, por supuesto. Recuerden nuestro número 0412-724-9527 y también nuestra cuenta @DanielaJSalas. Volvemos. Prevención es salud y también buscamos los mecanismos para poder ayudarnos día a día.
Hoy estamos hablando de las fórmulas magistrales y cómo las podemos aplicar a nuestra salud, a nuestras necesidades, por supuesto, guiada por nuestros médicos, no a la automedicación. Y lo bueno de las fórmulas magistrales es que tiene que llegar un récipe para que nos las hagan. Seguimos hablando con Ingrid Rivera, médico dermatólogo, y con Omar Carmona, farmacéutico. Y durante nuestra pausa, incluso a través de las otras plataformas que estamos conectados con ustedes, por ejemplo Instagram, a través de @DanielaJSalas, en nuestro live, estamos tertuleando un poco sobre las fórmulas magistrales y nos queda una duda a todos en el equipo de Tu Consultorio Podcast, y es cómo se comunica el médico con el farmacéutico y cómo logran leer esto. Ok. Bueno, ciertamente no somos famosos por escribir muy bien los médicos, sin embargo, ya estamos haciendo mejores intentos, incluso escribir en las computadoras y que eso salga impreso. Pero, ¿cómo nos comunicamos? Hay siglas que de repente el paciente no entiende, que van en el récipe, que dice, por ejemplo, CSP. Eso significa cantidad suficiente para. Eso le está diciendo a él cuánto colocar. También tenemos porcentajes, que es como si usted ha hecho un postre, Sí, una siempre torta, le por dice ejemplo. una torta, cuánto de cada cosa. Eso es lo que nosotros le podemos decir. Ciertamente a veces los médicos podemos tener alguna duda, casi en las formulaciones médicas no tanto, porque son más simples, pero en las cosméticas, donde queremos mezclar extractos o diferentes aceites para hacer alguna formulación antiedad, quizás podamos tener algunas dudas en los porcentajes. En ese caso hay una palabra que yo siempre, desde que me la aprendí, digo que es la palabra mágica, que es el HSA. Correcto. ¿Qué significa? Me la enseñó Marta. 20 Significa- puntos Se la por Omar. aprendió, se la aprendió. Sí, significa hágase según arte. Eso significa, yo necesito esto y según tu arte farmacéutico, ayúdame a hacerlo. Muy bien. Entonces, sin decirle, hazlo solo, le estoy diciendo, quiero colocarle esto, pero ahora tú termínalo. Muy bien, muy bien. Entonces, es un trabajo bien interesante en equipo y además hágase con su arte. Hágase según arte. Según arte. Ujú. Wow. Sí, eso viene de los inicios de la profesión, de hecho, Ok. cuando todavía éramos botiqueros. Exacto. Bueno, pero los botiqueros ayudaron mucho en su época y ahora los farmacéuticos, con estas especializaciones, con este nombre afianzado en este momento, pues ayuda muchísimo. Y hablamos en la parte anterior sobre los protectores solares, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero, ¿cuáles son de repente las fórmulas más complicadas realmente de hacer y cuáles son las más demandadas? Bueno, creo que una de las más demandadas, donde al menos en el sitio donde yo trabajo, creo que son los antibióticos. Sobre todo lo que es la clindamicina en gel, el peróxido de benzoilo. Más que todo para tratar patologías como el acné, que es muy común, pues. Entonces, es algo que llega constantemente prescripciones de pacientes referidos al médico con esas fórmulas magistrales. Y respecto a las más complicadas, realmente no tendría un nombre de una que darte, pero es cuando viene la combinación de muchos activos. Porque yo sé que a veces las personas tienen la impresión de que en el récipe dicen, un ejemplo sería, no sé, por decir perencejo, tal, 4 activos, y eso nada más es colocarlo en la cremilla. No, eso tiene un proceso. Entonces, bueno, ahí uno tiene que empezar a ver, eso se le llama consideraciones tecnológicas. O sea, no solamente es agarrar un envase y empezar a aplicar 30% de tal, 1 gramo de no sé qué y mezclarlo. No. Eso no es tan fácil así. Si yo tengo un polvo, yo primero tengo que dar, digamos, disminuir tamaño de partícula de ese polvo. Tengo que, digamos, facilitar que ese polvo se pueda, digamos, incorporar en la crema sin formar grumos. Porque si se forman grumos, lo que hago es perjudicar la uniformidad de contenido de la formulación. Entonces puede que en algún momento cuando ella tome, suponte, en la superficie, no está agarrando la concentración correcta. Entonces no solo mezclo. No. Es más complicado, evidentemente. Por eso es un arte. Sí, es correcto. Y tienen que escoger bien qué es lo que van a utilizar, porque hay unos que son incompatibles entre ellos. Probablemente,
el último que me enseñaron fue vitamina C y niacinamida, fue, ¿no? Sí, pero es correcto. un tema de pH, que uno tiene que estar a pH ácido, el otro pH alcalino, entonces no hay manera que un solo producto tenga 2 pH, tiene que tener uno solo, entonces uno de los dos estaría en desventaja, entonces usualmente no se usa en el Juntos. mismo producto. Exactamente. En el mismo paciente sí lo puedes usar, pero lo ideal sería a horas diferentes. Por supuesto. Y además, una de las grandes preguntas que hay es, ¿cuánto me dura una fórmula magistral? Tiempo de vida útil, porque sabemos que de repente los fármacos o medicamentos terminados que compramos en farmacia ya dice fecha de elaboración, fecha de expiración o fecha de vencimiento. Nosotros decimos, bueno, esto lo puedo utilizar hasta el año 2030. Pero la fórmula magistral, ¿cómo está pensada? Bueno, por lo menos la monografía estadounidense, que es la que generalmente se utiliza, ella tiene un apéndice donde, digamos, explica cuáles deberían ser las fechas de vencimiento. Pero es también una cuestión de, bueno, ya los que estudiamos farmacia ya lo manejamos, también es una cuestión de sentido, pues. Las formulaciones que van a un vehículo acuoso, el agua da vida, pero también destruye, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso digamos que perjudica directamente a los activos, por lo menos un antibiótico, clindamicina. Yo lo tengo en solución acuosa. Evidentemente, al estar no en polvo, sino en un vehículo acuoso, su tiempo de vida es muchísimo menor, porque el agua empieza a interactuar con el activo, lo va degradando por hidrólisis, ya sea porque también el agua fomenta el crecimiento microbiano. Entonces eso también repercute en lo que es la estabilidad de la fórmula, ¿no? Pero bueno, como tal... O sea, ya va. Entonces, si la clindamicina lo preparas en algo más no tan acuoso, te va a durar más. Por lo menos las tabletas, ustedes ven cuando van a comprar una tableta, Muy bien. dice 2 años o 3 años dependiendo de cuánto sea el estudio de estabilidad, porque a partir de eso se determina la fecha, digamos, de expiración, ¿no? Pero generalmente que dure más o menos siempre está asociado si tiene agua. Claro, y a veces vemos cómo popularmente la gente, las fórmulas magistrales la meten todas en la nevera. Toda fórmula magistral se tiene que meter en la nevera. Depende del activo. O sea, generalmente cuando uno le da la atención farmacéutica, cuando le dispensa el producto, uno le dice si es recomendable o no. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno coloca algo en frío, evidentemente la temperatura también contribuye a la degradación. Entonces, el mantener algo refrigerado, evidentemente disminuye esa energía cinética de las partículas, siendo muy técnico, ¿no? Y bueno, también hace que la vida útil de la forma sea mayor. Pero bueno, Pero para todas. No, de hecho hay unas que no se pueden. por lo menos los antibióticos es imperativo que estén en la nevera, ideal, y una temperatura entre 8 a 12 grados Celsius, ¿no? Lo que es la puertica de la nevera, ¿no? Claro, porque como evitamos en la nevera, conviven muchos factores, están muchos alimentos, Claro. dejamos alimentos abiertos a veces, hay bacterias, microorganismos que van a interactuar con eso, entonces a veces podemos pecar de descuidados. También está el detalle, porque como son tratamientos individualizados, a veces los tratamientos no son muy largos. Suponte que tenemos un tratamiento para 5 días. Si está recién preparado, o sea, sería ideal que vaya en la nevera, pero no es necesario, porque en 5 días se acaba el tratamiento. Entonces, con tenerlo en un sitio que esté bien protegido de la luz, no haga mucho calor, es más que suficiente. Y quisiera aclarar también que eso en la fórmula magistral, pero incluso en los otros productos Correcto. también vale. Ahí normalmente dicen, vence como tú dices en el 2030, pero también Después hay de otra abierto. cosa, después de abierto, que es una tapita que aparece en los productos. Más que todo en los cosméticos. En los cosméticos aparece no tanto. mucho. Sí, porque los medicamentos se supone que tú te tomaste el antibiótico y si se te quedó ya no debes Nada, tomarlo lo más. tienes que descartar. Pero, por ejemplo, un protector solar, una crema hidratante, eso sí te dice cuánto dura. Y puede durar desde un mes hasta lo máximo creo que es 24 meses. Pero lo normal es 12 meses. Entonces, si usted abrió un protector solar hoy, pero su fecha de vencimiento dice 25, no, ya no es el 2025 Claro. porque ya lo abrió. Eso sí lo tienes allí selladito y no lo has utilizado y quieres hacer. Exacto. Realmente la fecha de vencimiento comienza cuando usted lo abre. Y la otra es importante porque es que es la que depende de la fábrica. Sí, son como dos que tienes que manejar al mismo tiempo. Esto también influye mucho en los jarabes, que Sí, que claro. lo vamos a destapar, ¿no? Sí, Porque una de vez que repente lo destapas. las tabletas
las tenemos allí, pero el jarabe, Están individuales. Sí. Ujú. ¿cómo hacen exactamente. con la fórmula magistral? Por ejemplo, un tratamiento para 5 días. ¿Hacen la fórmula que alcance para 5 días o siempre queda un poco más? Eso es una buena pregunta. Depende. Con lo que son las suspensiones, tipos de medicamentos así que jarabe, suspensiones, se prepara lo que indica el médico. Entonces, ¿qué es el detalle ahí? Si la suspensión son para 5 días, la fecha de vencimiento que va a estar en la etiqueta de esa fórmula magistral es para 5 días y la cantidad para 5 días. Si por lo menos lo que es algo tópico, ya sea un gel o una crema, el médico colocó 60 gramos, es porque, bueno, en teoría los 60 gramos debería serle suficiente al paciente. Pero más allá de eso, si son fórmulas que sabemos que se degradan rápidamente, hablamos con el médico o inclusive con el mismo paciente y le decimos, mire, es más recomendable que se lleve 30, termine esos 30 gramos y después regrese por el resto, para que... Exactamente. Yo, por ejemplo, soy pediatra también y no veo pediatría, pero sí pacientes dermatológicos niños. Y entonces cuando le tengo que mandar a preparar algún jarabe, porque no existe la presentación para niños, sino solo adultos, eso se llama un cambio de forma farmacéutica. no, ¿Cómo es que una reducción de dosis, Una reducción, generalmente. eso, bueno, de cuando haces el cambio, entonces yo le calculo cuánto va a tomar y le mando a preparar exacto lo que necesito para que ya una vez que se le acabe, ya. Sobre todo para que no le sobre, porque ¿para qué le va a sobrar? No. Necesitamos Claro, lo porque que además lo necesita. hacemos súper mal como pacientes y me incluyo, porque a veces decimos, bueno, me mandaron esto, lo destapé, me tomé mi tratamiento, vamos a decir que lo seguimos al pie de la letra y nos queda un poco y lo guardamos Por si en las esa moscas. Para la cajita, próxima. en esa cajita que nunca abrimos o en esa bolsita que nunca abrimos, y eso lo hablábamos incluso en un espacio anterior, que todos tenemos una farmacia en la casa, todos tenemos un botiquín en la casa, pero realmente qué tan útil son y qué mejor vida le podemos dar. Lo hablábamos de donarlos, de dárselo a otras personas, Sí, siempre y cuando funcionen para darlo a otras personas, porque ya sabemos que si abrimos un jarabe, ya una vez abierto, tiene una vida útil. comienza a contar el tiempo. Entonces, bueno, ahí les recomiendo un artículo que escribió Omar, pongan en Google, Omar Carmona, fecha de vencimiento, y les va a explicar por qué sí, por qué no. Pero, bueno, mi interpretación. Cuando algo pasa, su tiempo de fecha de vencimiento, su vida útil, puede hacer dos cosas. O no te hace nada, o te empeora. Entonces, ¿para qué correr el riesgo? Porque si lo estás usando, ¿por qué quieres que te haga algún bien? Entonces capaz no te lo está haciendo. Y puede hacerte mal. Entonces, bótalo y comienza uno nuevo. Claro. Es más, muchos pacientes a veces me dicen, es que compré 3. Ok, no abras el siguiente hasta que termines el primero. No tengo tantos protectores solares. Bueno, termínate esto y no abras para que no lo pierdas. Porque la idea no es perder los productos, es ser inteligentes en comprarlos y en usarlos. Claro, una inteligencia en salud también, pero es que no nos educan mucho para eso, Ingrid, por eso es que hoy estamos como que tratando de buscar estas herramientas con Pero, ustedes ¿sabes? de saber. Claro, Sí, eso pero pasa eso también es mucho. como intuitivo. No porque- todo lo que uno piensa que debe ser es lo que es. Entonces a veces No, uno da yo- por hecho sentado de que la otra persona sabe qué No, tiene que hacer yo, y no yo pasa. me refiero a lo de guardar productos. Eso Sí, pero- siempre es así. Es como un instinto de supervivencia. Esto lo Sí. voy a guardar porque Por me puede servir. servir. Como el pote de mayonesa. Eso es así. Bueno, si el sentido común es el menos común de Es todos el los menos sentidos. de todos los sentidos. Pero es eso. Entonces ya sabemos hoy con qué nos vamos quedando. Vamos haciendo la tarea. Una vez que abrimos medicamentos, tomamos el medicamento y tiene una vida útil luego de abierto. Ya. O sea, Listo. no es que si se vencen tantos años, es que me va a durar hasta esos años. Eso no es, eso es un mito. Tal Ya sabemos que esto es una falacia. Ya esto no nos sirve. Listo. Pero de repente no botarlo, de repente buscar fundaciones Bueno, lo que estábamos hablando antes, y por recibir ejemplo, este medicamento. si un protector solar resultó muy grasoso para tu cara, no lo pierdas. Pásalo a cuello, escote, manos. A veces las pacientes van y me dicen, es que compré este. Mira, no te sirve, pero a tu mamá le puede servir, a tu hija, a alguien seguramente. Vamos a conseguir a quién le puede servir para que no se pierda realmente el producto. Ya costó mucho no solo que usted lo comprara, sino la investigación, el empaque, todo, para que eso quede allí guardadito. Y no necesariamente perderlo, o sea, lo puede usar ella misma en otra zona o algún familiar. La economía de la salud, muy importante. Y por Totalmente. eso también las fórmulas magistrales nos sirven mucho, Claro. porque nos dan también la cantidad necesaria y no vamos a tener
ese remanente allí o en la nevera, en la puertica de la nevera, Sí. o en esta cajita, bolsita o gavetica que destinamos para este botiquín. Sí, yo por ejemplo cada vez soy más fan de las fórmulas magistrales. Yo pido siempre el jabón para bañar a las niñas, especializado para ellas, o el jabón para manos, porque me lo venden en unos potes grandísimos y yo repongo los de la casa, porque cada vez que compres uno de esos, o sea, uno en cualquier tienda, pues estás usando nuevamente un plástico, puedes reusarlos. Simplemente comprar una presentación que permita reaplicarlos. Y por ejemplo, para el Navidad Navidad de la niña, yo fui con ellos y me senté y le dije, yo quiero una crema, una fórmula magistral para las teachers de mi hija, para todas las maestras. Complicada. Sí, yo bueno, Complicada. pero yo quiero que tenga esto, pero yo quiero que les ayude en esto. Y entonces yo, bueno, colócale no le coloques tal. Y al final llegamos a una fórmula que a mí me encantó y las teachers felices porque escogí lo que yo quería que tuviera. Claro, No, la ventaja tuya, Ingrid, es que tú eres médico. no, pero ni siquiera. Olvídate, porque ahí, por ejemplo, decía aceite de cade. Y yo, ok, algunas cosas tú como médico las sabes, pero no todas. O, por ejemplo, aceite de oliva más el aceite de N cantidad de cosas. O los extractos, que es todavía más complicado. Sí. Entonces, hicimos una negociación y llegamos a lo que yo quería y que ellos podían hacer. Y así salió la fórmula magistral. Entonces, una fórmula que lleve medicamento, definitivamente tiene que ir el médico. Pero por ejemplo, si quieres una crema antiedad o una crema despigmentante suave o para cierto tipo de patologías, no de condiciones de la piel, sí los farmacéuticos les pueden ayudar. Entonces sí, hay opciones para ir con los farmacéuticos y decirles, mira, necesito esto. Y Sí, ellos nos claro. dirán, mira, sí lo ¿Hasta puedo qué hacer. punto? Claro, responsablemente, ¿hasta qué punto puedo yo? O hasta qué Dispensarlo. punto te toca ir primero con el médico. Hablamos de jabones, hablamos de cremas antiedad, hidratantes, protectores solares, medicamentos, antibióticos. Estas fórmulas magistrales, ¿qué tan amplio puede ser? Aparte de lo que ya nombré, más o menos, ¿qué más se puede hacer en fórmulas magistrales? Bueno, muchísimas cosas. También depende de qué equipos tengas, ¿no? Lo que pasa es que eso también va relacionado con lo que cuesta, ¿no? Pero se pueden hacer compactos si tienes una prensa, se pueden hacer tabletas, polvos, ya sea granulados, ya de uso oral. ¿Qué otra cosa? Sí, O, te por puedo ejemplo, mencionar. pueden hacer óvulos vaginales También. personalizados. Eso es una buena opción y se utiliza bastante. Claro, lo de buena citología y ver también qué está pasando con la flora bacteriana en la parte ginecológica. El ginecólogo también podría Claro. solicitar hacer Solicitan. una fórmula magistral para ayudar a ese paciente, porque de repente la que está en el mercado no está tan nivelado para lo Tal que cual. necesita. O no existen. Por ejemplo, hay una fórmula que Vagina, hacen con sí. diosmina. Es la de diosmina que es para hemorroides, ¿cierto? Sí. Esa es una fórmula que hay diosmina, pero no lo hay en esa presentación. Entonces hacen ese cambio de forma farmacéutica. Yo estoy así, wow. Sí, es súper interesante lo que pueden hacer. Por lo menos la nifedipina para la fisura anal. También es difícil conseguir eso y bueno, tienes la opción de que te la hagan magistralmente. Claro, o sea, hay opciones como el protector solar, que tanto van a estar industrializadas como que pueden hacer la fórmula. Pero es que hay unas que no hay industrializadas. Entonces ahí la fórmula es la única opción. Sí, también eso no existe industrializado también por un tema de estabilidad, por lo que mencionamos anteriormente del tiempo de vida. de esa Ahora, forma. Omar, abríamos este segmento en nuestro podcast y en nuestra transmisión de radio diciendo de cómo se comunican los médicos con los farmacéuticos. Ujú. Pero ¿cómo se comunican los farmacéuticos con estos médicos o cómo entienden los farmacéuticos este requerimiento del médico para beneficiar al paciente, que es la meta final? Bueno, en ocasiones, sí, ya conocemos porque a veces los médicos como que se acostumbran y nos prescriben ya directamente, ya tú conoces un ejemplo, al doctor tal, y tú ya lo has llamado 15 veces diciéndole, mira, A la no- doctora Ingrid, doctora un Ingrid, ejemplo, doctora Ingrid, escríbame bien esto, no, por no favor. tengo de sonido por 15ª vez, no me ponga de sonido en el récipe. Tenemos hidrocortisona, esta concentración y se lo podemos reemplazar. Entonces, bueno, ya ella te dice, sí, ya, reemplaza. Claro, Entonces, pueden negociar con el médico también directamente en caso de que el compuesto que necesitan o que han escrito en el récipe no está en ese momento, Claro. pero existe un sustituto que hace la misma Sí, función. no, nunca es por capricho, siempre es en pro del beneficio para el paciente.
porque realmente, si no hay desonida es complicado. Para que lo pueda retirar aquí, la inmediatez. Hablé con el médico, me dijo que sí, cambiamos. ¿Cuál ha sido la fórmula magistral más complicada que has hecho? Mire, una despigmentante muy loca. Tenía muchas cosas. Dentro de los activos que recuerdo tenía glicólico, cógico, tranexámico, acelaico. Y la colonia Tobar. Vitamina C, quería incluir la hidroquinona. O sea, llegó un punto donde que, mire, o sea, no. Si quiere, podemos hacer una formulación para el día con estos activos y la otra con lo que queda, porque todo en el mismo vehículo era inviable, pues. O sea, primero porque por incompatibilidades, mucho polvo, se oxidan rápidamente. Entre más gente tú pongas ahí, digamos, así... Menos hace, ¿no? Es que a veces pensamos que entre más tenga, más efecto tiene. Correcto. Bueno, chicos, este podcast ha llegado a su final y este consultorio podcast yo creo que nos dejó bastantes herramientas para conocer las fórmulas magistrales. Bueno, la verdadera pregunta aquí, ¿cuál? Daniela, ¿cuándo nos vuelves a invitar? Pronto. Yo sé que Ingrid pues no tienes buenas noticias próximamente, así que seguramente nos vamos a ver mucho más seguido. Ingrid, Omar, ¿cómo los conseguimos? ¿Cómo los contactamos? Bueno, por lo menos a mí me pueden conseguir en Fotopiel. Tenemos 2 sucursales. Ahorita una en La Candelaria, en el Centro Comercial Galerías Ávila, en el nivel Parque, local P83, al lado de Badán, cerca del Sambil de La Candelaria. Y la otra sucursal queda en Terrazas de Club Hípico, en el Centro Comercial Terras Plaza, en local 7, en planta baja. También nos pueden ver todo el contenido que tenemos, digamos, virtual a través de nuestra página web www.fotopiel.com. Ahí pueden ver el blog de la farmacia, donde los farmacéuticos y diferentes médicos con diferentes especialidades escriben para el blog. Si hay alguno que esté escuchando y quiera participar, bueno, bienvenido. Y bueno, nuestro perfil de Instagram, @fotopiel. Ahí nos pueden conseguir también escribirnos. Ingrid, ¿te cuenta? Bueno, a mí me pueden conseguir en Unimel, en Instagram, @unimelbe, y la personal es DRA Ingrid Derma. Gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros en nuestro consultorio podcast. Estuvimos aquí en tu consultorio podcast a través de la 96.9 FM, @la radio podcast, en todas las plataformas, en Twitch, en YouTube, en TikTok, en Instagram, también la cuenta @Daniela J. Salas, en la producción Alberto Berford, está Rosaliano Díaz Arias, José Francisco Carvajal Echenique, que nos acompaña siempre y allí está contagiándonos con su risa, nuestro operador de audio Pablo Berford y también nuestro operador de video Tifrey Alejandro, que está aquí en compañía de José Francisco. Bueno, aprovechando también el conocimiento de las fórmulas magistrales, quienes les acompañó tanto en el podcast como en la radio, Daniela J. Salas, Colegio Nacional de Periodistas, número 22.768 y certificado de locución 52.991. La cita los lunes a las 5 de la tarde en tu consultorio podcast.